Buenas tardes, días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Buenos días, tardes, noches, en todas las partes del mundo que me escuchan. Vamos a iniciar por donde vamos, el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, pero antes de empezar, les digo que háganse, suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, no hay que inscribirse, digamos, unirse ni nada, ni cuotas, ni nada, no. Es cada uno libre. El Señor da lo que das gratis, dalo gratis, porque te da gratis el Señor, por darlo gratis, pues eso es importante, y nada más. Pero voy a dejarme caer en dos o tres cosas que es importante que ustedes lo vean. Hace poco, 2 días después del cumpleaños del, entre comillas, Papa Francisco, pues 2 días después sacaron un documento que se llama Fiducia Supplicans. Lo dice muy claramente, el punto 31, lo dice muy claramente. No vayamos a todo el escrito, sino solamente el punto 31. Bendecir parejas en situación irregulares. Y después vinieron aclarando que no era la pareja, era la persona. Para la persona no hace falta escrito ninguno, porque el sacerdote, ya cuando termina la misa, al final bendice a todas las personas que conforman en esa misa. Indistintamente se hayan confesado o no se hayan confesado, sean pecadores o sean pecadores grandes o sean pecadores pequeños, lo que sea. Ya bendice individualmente el sacerdote a la pareja, a la persona, no a la pareja. Pero si bendecimos a la pareja, bendecimos al pecado. La situación irregular de una pareja es contraria a la fe de la Iglesia y a la fe y a las Sagradas Escrituras que nos marca nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Estamos hablando ya del Antiguo Testamento aún. Y no se nos percata mucho de las situaciones en que vivimos, ¿no? Y son situaciones muy, 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 muy complicadas. Voy a mirar a ver aquí para que vean ustedes. Vamos a ver para que a ver si... Vale. A ver si lo tengo aquí. No, aquí no es. Vamos a ver. Pasajes. Vamos a ver. Tienen el libro del Génesis, capítulo 19, del 1 al 29. El pecado de Sodoma. El segundo en Levítico 18, 22 también, haciendo referencia a qué es pecado todo esto. El Levítico 20, 13, que también indica que esto es pecado. Libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículos del 17 al 18, también indica que esto es pecado. El primer libro de Reyes, capítulo 14, 24, del versículo del 14 al 24, que también indica que eso es pecado. 14, 24. En el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 12, que también indica que esto es pecado. El primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 46, que también indica que eso es pecado. Libro de Jueces, capítulo 19, versículo 22, que también indica que es pecado. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, que también indica que es pecado. Romanos 1, del 24 al 27,
que también indica que es pecado. Primero de Corintios 6:9, que también indica que es pecado. Primera de Timoteo 1:8-10, que también indica que es pecado. Segundo libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que también indica que es pecado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que también indica que todo esto es pecado. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que también indica que eso es pecado. Judas, capítulo 1, versículo 7, también indica que es pecado. Esto es, mis hermanos, lo que nos dice. Dice el Señor, y lo dice muy claramente: nadie está por encima de mis palabras. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Nadie es más que su maestro, ni menos que su maestro. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. La Iglesia Católica es guardiana de la fe, guardiana de lo que es la liturgia, la tradición, todo lo que nos ha enseñado el Señor. Cuando modificamos, ya nos dicen en las Sagradas Escrituras, cuando venga un ángel, incluso un ángel, que te diga actos contrarios a un ángel, actos contrarios a la Escritura enseñada por nuestro Señor, sea anatema. Anatema, o sea que es hereje. Más claro que el agua. Más claro que el agua. Debemos ser conscientes, hermanos. Es contrario a la fe. Y si es contrario a la fe, no es doctrina católica. No es doctrina católica. La Iglesia es guardián de los sacramentos. El sacramento del matrimonio es solo pertenece a la Iglesia, porque es mandado por nuestro Señor Jesucristo, mandado por Dios, Dios trino, único y verdadero, nada más. Cuando nos dice en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, no, en el Moderno Testamento, perdón, cuando dice Señor, cuando intentan incentivar a nuestro Señor Jesucristo, Señor, tenemos que pagar tributos al César. ¿Por qué me tentáis? Enseñarme la moneda. ¿De quién es esa cara? Es del César. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia solo tiene que atender el sacramento del matrimonio. Los otros, entre comillas, llamados, o se llamen como se llamen, uniones, son del mundo, no son de Dios. Y la Iglesia no sirve al mundo, sirve a Dios, no sirve al mundo. Las ovejas son guiadas por el pastor, son guiadas por el pastor, no las ovejas guían al pastor. Es el pastor el que guía a las ovejas. Es que no está, cada día estamos peor, señores. Cada día estamos peor, hermanos. No nos damos cuenta de lo que estamos cometiendo. No nos damos cuenta de lo que estamos cometiendo. Pecados y muy graves herejías. Además, el Señor nos dice: deja la adoración que estás haciendo, apártala a un lado, y si ves que a tu hermano
ha cometido un pecado, díselo privadamente. Si aún sigue así, pecando, díselo en público. Y si sigue pecando, tu culpa, tu parte de culpa, ya no tendrás culpa ante Dios. Es Él el único que tendrá que rendir responsabilidades ante el juicio final. Hermanos, no permanezcamos callados, porque el que permanezca callado es cómplice de la misma herejía que se comete. Es cómplice ante los ojos de Dios. Hay que levantar la voz y decir a todos: Señor, este señor ha pecado. Todos somos humanos, todos somos pecadores. La Iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Porque fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Pero está formada por pecadores. Incluso tenemos que pedir perdón nosotros, porque somos pecadores. Pero buscamos el arrepentimiento, buscamos la perfección, buscamos lo que es en verdad en nuestro corazón, la santidad. No podemos buscar otra cosa, sino la santidad y el amor de Cristo. No podemos hacer nada más. Estamos cada día peor. Ejemplo, también vamos a mirar en el adulterio. Pasajes que se utilizan como lo mismo que sucedió en Sodoma. Deuteronomio 29 capítulo 29, versículo 23. Libro del Génesis 13, versículo 13. Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 19. Jeremías capítulo 23, versículo 14. Jeremías capítulo 49, versículo 18. Jeremías capítulo 50, versículo 40. El libro de las Lamentaciones, capítulo 4, versículo 6. Libro de Amós, profeta Amós, capítulo 4, versículo 11. El Evangelio de según San Mateo, capítulo 10, versículo 15. Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 29. Y pasajes que indirectamente o indirectamente se condenan el transvestismo, vestirse con ropas propias del sexo opuesto. Libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 21. Capítulos 11 y 14 y 21. ¿Qué más podemos pedir, señores? ¿Qué más podemos llegar a esta situación? Nos estamos extramilitando de nuestras situaciones. Nos estamos pasando. El Señor nos marca unas directrices, nos manda unos mandamientos, las leyes que se le dio a Moisés, las mismas que nos la da el Señor, y las estamos incumpliendo de todo. Y además en el libro del Apocalipsis nos habla del fuego que vendrá del cielo. Y hablando de fuego que vendrá del cielo, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Qué cayó del cielo? Fuego. Pues así nos llegará en los últimos días, si no nos arrepentimos, hermanos. Seamos conscientes que no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien. Pidamos al Espíritu Santo discernimiento.
Pidamos al Espíritu Santo todos los días al levantarnos que nos ilumine en el caminar diario y podamos sentir la presencia de Dios en nosotros. Esto no es normal. Esto no es normal en esta iglesia. Yo ya mandé un correo ya hace mucho tiempo a la Santa Sede que la Virgen es corredentora. Y a los 2 días me sale el vicario de Cristo indicando en medios de comunicación que María no es corredentora. Cuando 8 papas dicen lo contrario. 8. ¿Por qué en 8 papas no se ha determinado el 5.º don mariano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se está haciendo las cosas que marca la Virgen? Uno cuando era pequeño, si uno hacía las cosas mal, tu madre te tiraba de las orejas y decías lo que tu madre y tu padre mandaban. ¿Por qué ahora de mayores el Padre del Cielo y nuestra Madre, que es la Madre de la Iglesia, que es la Virgen María, que es la Madre nuestra, nos dicen las cosas y no obedecemos? ¿Por qué? Seamos conscientes, hermanos, que tenemos que pedir perdón, arrodillarnos, que nos hace falta, arrodillarnos. Estamos en contra de Dios y eso no puede seguir así. Le estamos haciendo daño, lo estamos volviendo a clavar en la cruz. Los sacerdotes en Jerusalén lo clavaron en la cruz. Y ahora, en la vida moderna, la Iglesia de Cristo está volviendo a clavar a su Hijo en la cruz, a su Señor en la cruz. Por favor, sean ustedes conscientes que no es así. No es así. Y ahora vamos a seguir un poco, aunque me duele mucho, pero el corazón tiene que seguir. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Y las profecías se cumplen, tienen que cumplirse todas hasta el final de los tiempos. Solo hay una manera que las profecías no se cumplan, como pasó en Ninive. Todos se arrepintieron, incluso el rey se puso un saco de lona al cuerpo y se arrodilló pidiendo perdón a Dios, y Dios perdonó al pueblo de Ninive. Para que Dios tenga misericordia, primero tenemos que pedir el perdón, tenemos que tener la conciencia, el examen de conciencia. Ese examen, porque la gente dice, no, es que un padre no va el Padre del Cielo no va a castigar a sus hijos, digamos, no, ¿qué va a pasar? No va, que es que la misericordia de Dios es misericordia. La misericordia de Dios solamente se actúa si tú pides perdón, si tú tienes tu examen de conciencia y reconoces que has pecado contra el Padre. Ahí Dios aplica su misericordia. Ahí Dios aplica su misericordia. No antes, no antes. Porque tú elegiste el camino que quieres. Tú tienes el libre albedrío. Tú eliges el camino que tú quieres. Y eres tú el responsable. Tú eres el responsable de tus propios actos.
no Dios. Ah, no, es que Dios me ha hecho esto. No, no, Dios no te hace nada que tú no quieras. Dios, el Padre, no te hace nada que tú no quieras. Entre dos piedras, si dejas una rendija muy amplia, puede entrar el mal. Lo mismo que en la iglesia. Si dejas las puertas medio abiertas, puede entrar el mal dentro de la iglesia. Ya está dentro el mal de la iglesia. Y está actuando dentro de la propia iglesia el mal. Seamos conscientes, hermanos, que esto va a terminar mal para el que no recoja y pida perdón y vuelva al camino del Señor. Porque tengan en cuenta una cosa, muy claramente, lo dice nuestra Madre Santísima, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Si el inmaculado corazón triunfará, si yo estoy fuera del camino de Dios, se cierra la puerta y por mucho que llamen a la puerta, pasará como en aquella parábola que cuando fueron a buscar el aceite a la tienda para cubrir las lámparas, ya había llegado el novio y había cerrado las puertas. Señor, abre las puertas. Yo no os conozco. Yo no os conozco. A ver si lo entendéis. A ver si se entiende esto un poco. A ver si se entiende esto un poco. Es necesario que todo el mundo comprenda esto. Bueno, vamos allá. El capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Reinado de Joram. Josafat murió y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Joram. Joram tenía 6 hermanos: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Sefadías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había hecho grandes donaciones en plata, oro y objetos preciosos, incluso algunas ciudades fortificadas de Judá, pero la corona la había reservado para Joram, porque era el primogénito. Joram se posesionó del reino de su padre. Y cuando se sintió fuerte, hizo pasar a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió la conducta de los reyes de Israel y de la casa de Ahaz, pues estaba casado con una hija de este. Hizo lo que es malo a la luz, malo a los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso exterminar la casa de David por el pacto que había hecho con él y por la promesa que le había hecho de conservarla para siempre, una lámpara a él y a sus hijos. En su tiempo, Edom se independizó de Judá y se eligió un rey, Joram, con sus jefes y todos sus carros. Atacó en plena noche y derrotó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros. Edom se independizó de Judá hasta el día de hoy. También entonces se independizó Libna, pues Joram había abandonado al Señor, Dios de tus padres. Más aún, levantó lugares de culto sobre los montes de Judá, empujó
hacia la idolatría a los mismos habitantes de Jerusalén y sedujo a Judá. Recibió un escrito del profeta Elías que le decía: esto dice el Señor, Dios de tu padre David, por no haber seguido la conducta de tu padre Josafat, ni la de Asad, rey de Judá, sino la de los reyes de Israel, empujando a Judá y a los habitantes de Jerusalén a la idolatría, como cerca de Ahab, por haber matado a tus hermanos y a la familia de tu padre, que eran mejores que tú. El Señor va a descargar sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y tu hacienda una gran calamidad. Tú mismo serás castigado, una grave enfermedad que te consumirá los intestinos día tras día hasta que revienten. El Señor excitó contra Joram la hostilidad de los filisteos y de los árabes vecinos de los etíopes, los cuales fueron contra Judá, la invadieron y se llevaron todo lo que encontraron en el palacio del rey, incluso mujeres e hijos y menores Ococías, el más pequeño de todos. Después de esto el Señor lo castigó con una enfermedad intestinal incurable, que se fue agraviando día en día, hasta que al cabo de 2 años reventó, muriendo aún en medio de terribles sufrimientos. El pueblo no encendió fuego en su honor como había hecho con sus ancestros. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Se fue sin ser llorado. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos el castigo de Dios. Aquí vemos el castigo de Dios. ¿Qué nos pasará con esto que estamos pasando hoy? ¿Qué nos pasará si no cambiamos nuestra conciencia, no se separa del maligno y llega a escuchar la conciencia del Espíritu Santo que habita en nosotros, en todos los que somos bautizados en la iglesia de nuestro Señor? ¿Y qué dice el Señor hacia los demás y nuestra Madre Santísima? Conviértanse, vuelvan a casa. Conviértanse, vuelvan a casa. No todas las iglesias son verdaderas, no. Solo hay una, la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Solo hay una. Tiene varias situaciones, varios cismas, varias rituales, ortodoxo, el católico, lo otro, pero eso es una iglesia. Solo es una iglesia, fundada por Cristo, el Mesías, que aún la gente duda, sobre todo nuestros hermanos judíos, están reflejados en el Antiguo Testamento muy claramente. Aún dudan que sea, cuando Moisés lo explica muy claro. Y todos los profetas, muchos siglos antes, ya hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Seamos conscientes, por favor, hermanos, que en la vida que vamos llevando no vamos a alcanzar nada. Al contrario,
Si no cambiamos, tendremos el fuego eterno, rechinar de dientes, el lago de fuego. Pero si cambiamos y con amor de Cristo buscamos al Señor, dice el Señor, el que me busca me encontrará, y el que me encuentre tendrá vida eterna. Si el que come de mi carne, el que come de mi cuerpo, y el que bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. La Eucaristía es un pedacito de cielo bajado a la tierra, porque el que come de su carne, el que bebe de su sangre, tendrá vida eterna. Pero no nos quedemos en la iglesia solo para adorar al Señor, nada más, no. Por sus obras los conoceréis. Salgamos de la iglesia abiertos al Señor y buscando ayudar al prójimo en todas las necesidades. Ahí es cuando encontraremos, señores, que no estamos solos. Nos daremos cuenta que no estamos solos, que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque a través del Espíritu Santo, a través de la confirmación, el Espíritu Santo está asentado en su trono. ¿Qué es su trono? El cuerpo. Y ese cuerpo es el que nos lleva a la santidad. Si hacemos las obras que Dios nos manda. ¿Cómo obedecemos? ¿Cómo sabemos que damos amor? ¿Cómo damos amor? Con las obras. ¿Cómo lo demostramos? Con obras. ¿En qué obras? En dar amor a los demás, en servir a los demás, en ayudar al necesitado. Ahí encontramos el verdadero amor. Hermanos, seamos conscientes de que esto que hoy en día está pasando en la Santa Iglesia Católica no está correcto. Hoy hay mucho. Ya nos dice el Señor en las Sagradas Escrituras, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes. ¿Y a dónde está el Señor? En medio. Y ahora puedas venir muchas cosas más. Esto es el primero. Pero tenemos que darnos cuenta que el diaconado diferente al que está hoy establecido en la Santa Iglesia nos acarreará el signo más rápido todavía. La situación, la supresión o no del sacramento de la Eucaristía también nos acarreará un signo muy grande, porque ¿qué nos dice el Señor en la última cena? Hagan esto en memoria de mía. Cuando dejemos de hacerlo, ya estamos incumpliendo la palabra de Dios. Hermanos, seamos conscientes, por favor. Seamos conscientes que el dejar de hacer la labor que Cristo nos ha enseñado, porque busquemos un modernismo, pero nosotros no estamos para servir al mundo. Estamos para servir a Dios, no al mundo. El que sirve al mundo y sirva a Dios se lleva la condenación eterna. Solo hay que servir a un amo. ¿Cuál es nuestro amo? ¿Cuál es nuestro creador? ¿Dios o el mundo? Demos al César lo que es del César. Yo no puedo bendecir una pareja que no está formada ni está reglamentada en los sacramentos de la Santa Iglesia. No puedo bendecir una unión, una pareja la pareja es una unión, bendecir una unión entre dos personas que no esté dentro de las Sagradas Escrituras.
Porque esa pareja no fue formada por Dios, fue formada por el hombre, por el mundo. Si es formada por el mundo, la iglesia lo único que puede es bendecir a cada uno por separado, pero no a la pareja en sí. Pero eso no hace falta, ya lo hace hoy en día todo sacerdote cuando bendice a toda la asamblea una vez finalizada la misa. Que queremos que todo el mundo nos vea unidos, ahí todo como si fuera una boda. No es así. No es así. Es pecado y el pecado no se puede bendecir. No se puede bendecir. Hermanos, métanselo en la cabeza, que están haciendo mucho daño al Señor y a nuestra Madre Santísima. Métanselo en la cabeza, por favor. Y que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias, que los acompañe siempre y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bendiciones, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.